Albina Nuri, la carrera de la ambulancia. ¿A casa? Preguntó Demian con esperanza, mientras la doctora Elizabeth abría la puerta del acompañante y se subía al asiento con cierto esfuerzo. Estaba agotada después del turno y sus varices le dolían. La ambulancia estaba aparcada en un pequeño patio rodeado de bloques de apartamentos de 5 plantas. Su última llamada había sido rutinaria, una anciana con hipertensión. La doctora le puso una inyección y anotó recomendaciones. La mujer haría seguimiento con su médico de cabecera. La tripulación eran 2, conductor y médico, Demian y la doctora Elizabeth. A veces los equipos eran de 3, pero no aquí. Un pueblo apartado, un hospital pequeño, precisamente las condiciones en las que no desearías enfermar y necesitar ayuda médica. Pero, como dicen, en estos asuntos nadie pregunta tu preferencia. Demian y la doctora Elizabeth intentaban hacer su trabajo con conciencia a pesar de la fatiga crónica y el magro sueldo. Lo más duro era transportar pacientes críticos al hospital. En esos casos tenían que depender de la ayuda de familiares o vecinos. El protocolo oficial decía que el conductor debía quedarse con el vehículo para vigilar su equipo especializado, mientras el médico se encarga de la evacuación médica y monitorea al paciente en ruta. Afortunadamente, esta vez no hizo falta transporte. Solo quedaba media hora de turno y Demian esperaba volver pronto a la base. Pero sus esperanzas fueron prematuras. La doctora Elizabeth apenas se había acomodado en su asiento cuando su tableta pitó con un nuevo despacho de llamada. Las tabletas las habían entregado hacía un par de años, complementando la radio. Era conveniente. Le lanzó a Demian una mirada de disculpa, como si fuera personalmente responsable de descarrilar su viaje a casa. «¿O no a dónde?», suspiró Demian. «Calle Arroyo del Sauce, número 28». El conductor frunció el ceño. «Eso está en el distrito industrial, ¿verdad? Uno de los 4 distritos del pueblo, considerado el más peligroso. ¿No está fuera de nuestra zona?», señaló Demian. «¿Desde cuándo?». «Redibujaron todas las zonas hace poco. La nueva asignación llegó hace unos días», respondió la doctora. «Ah, cierto. Ayer mismo volviste de vacaciones. Sí, nos añadieron territorio nuevo. Parece que esto es parte de ello». Demian se metió un chicle en la boca y arrancó el motor. Las órdenes eran órdenes. Al Arroyo del Sauce. Daria Ivanovna Novoshilova, 35 años. Continuó leyendo la doctora. Los vecinos llamaron. Detalles, información. Idiotas, no saben dar una respuesta clara, murmuró Demian con indiferencia. Probablemente borracha, ella y los vecinos. Espero que no tengamos que transportar. Intercambiaron frases cortas y tajantes. Ninguno tenía energía para más. Los turnos de 24 horas pasaban factura. Por ley, se suponía que tenían 3 días libres después, pero la mayoría del personal hacía turnos extra. 2 razones simples: escasez de personal, 1, y personal que necesita dinero, 2. La doctora Elizabeth tenía una hipoteca. Demian tenía la pensión alimenticia de su exmujer, además de préstamos. Tenía un hijo en cada familia, la vieja y la nueva, así que ambos se afanaban. Él conducía un taxi. Ella hacía turnos seguidos. Como bromeaban los médicos, si trabajabas el horario estándar, no podías permitirte comer. Si hacías turnos extra, no tenías tiempo para comer. Pero estaban acostumbrados. Demian y la doctora Elizabeth también. Así era la vida. No tenía sentido quejarse. La ambulancia avanzó a rastras por las calles que despertaban lentamente. Los coches salían de los garajes. Los peatones caminaban penosamente por las aceras. Algunos arrastraban niños. El sol aún estaba bajo, pero el aire ya estaba caliente. El pronóstico prometía 32 grados. Semanas de calor habían secado el pueblo. Los árboles parecían mustios y enfermos, las calles grises de polvo, los rostros sombríos, ceñudos. «Lluvia pronosticada para el viernes, creo», dijo Demian sin entusiasmo. La doctora no respondió, y él vio que tenía los ojos cerrados, echando una cabezada, como un caballo agotado por la batalla que puede dormir de pie si no lo molestan. Bien, que duerma. Unos 15 minutos de camino, las calles casi vacías.
Pero la doctora Elizabeth no solo dormitaba, estaba dormida, profundamente, incluso soñando. Una terrible pesadilla. Estaba de vuelta en la minúscula habitación semisótano donde ella, su marido Lenny y su hija habían vivido antes de conseguir la hipoteca y mudarse. En realidad, su ventana solo mostraba los pies de los transeúntes, taconeando, arrastrando, saltando, apresurándose, arrastrando lentamente. Ahora, en el sueño, en lugar de una calle de la ciudad, un río negro, rápido y helado fluía afuera. La doctora se estremeció, mirando el agua, aterrorizada de que el fino cristal cediera. El río irrumpiría, inundaría la habitación y se ahogarían. No tengas miedo, Liza. ¿Qué más da ahora? No se puede escapar de todos modos, dijo Lenny sentado en el sofá, levantando la cabeza. Su marido no tenía ojos. Alguien se los había arrancado. Lenny miraba a la doctora Elizabeth a través de agujeros sangrientos. Ella gritó descontroladamente y se despertó empapada en sudor. «¿Has echado una cabezadita?», se rió Demian con buen humor. «Oh, qué sueño», respondió ella. «Ojalá me hubieras despertado». Estaba a punto. «Llegamos, atravesando el Industrial ahora, calle Arroyo del Sauce pronto». El distrito industrial parecía sombrío. La mayoría de las fábricas estaban paradas. A ambos lados de la calle había barracones de 2 plantas, además de kioscos improvisados, tiendas de conveniencia 24 horas y peluquerías con nombres elegantes como Elegía o Vivian. La ambulancia pasó por una escuela y una guardería, luego giró hacia un callejón estrecho. «Arroyo del Sauce», anunció Demian. Tuvo que reducir la velocidad. El vehículo avanzó a rastras. Las casas estaban apiñadas a ambos lados. Faltaban números en algunos lugares. Número 2, luego 4, mientras que al otro lado de repente estaba el 7, 13, 18. Parecía desierto. «¿Cómo puedes saberlo? Hay vallas», dijo ella distraídamente. Honestamente, la doctora Elizabeth no estaba mirando realmente, todavía conmocionada por su sueño. El rostro de Lenny y el agua negra fuera de la ventana llenaban su mente. «Las vallas están inclinadas, parecen a punto de caerse. Esa casa de allí, las ventanas están rotas. Los patios parecen vertederos, llenos de basura. Si vive gente aquí, no es en todas partes», razonó Demian, girando el volante. El callejón terminó abruptamente. Más adelante había un solar vacío cubierto de maleza. Más allá había edificios medio derruidos. Demian frenó en seco, lanzando a la doctora hacia adelante, luego empujándola hacia atrás. «Cuidado», refunfuñó ella. «¿Dónde está el 28?», exigió el conductor con rabia. «Ahí está el 24, y los números impares empiezan en el 19. Se cruzaron miradas. ¿Una falsa alarma? «Gamberros», siguieron palabrotas. Demian parecía tener razón. Ninguna casa habitada más adelante. ¿Es este el callejón correcto? ¿Seguro? ¿Crees que estoy ciego? La palabra ciego trajo de vuelta el rostro sin ojos de Lenny. Un mal presentimiento invadió a la doctora Elizabeth. «Salgamos de aquí», dijo. Demian la miró, sorprendido. Normalmente, en tales casos, la doctora Elizabeth insistía en verificar 2 veces si alguien necesitaba ayuda. Su momento de debilidad pasó. Por supuesto, no podían irse así. Tenían que contactar con despacho. La doctora intentó despertar la tableta, deslizando el dedo, pero la pantalla permaneció oscura, como el agua en su sueño. «Basta. ¿Qué te pasa?», se regañó a sí misma. «¿Batería agotada, tal vez?», sugirió Demian. «No, lo comprobé. Estaba completamente cargada. Debe estar rota», suspiró la mujer. «Probaré con la radio». De nuevo, nada. La negra unidad de radio en su mano permaneció muda, inerte, negándose a funcionar. «El móvil también está muerto», confirmó Demian. «Zona muerta, aparentemente. Vale, nos vamos. De todos modos, el turno ha terminado». «Aquí no puedo dar la vuelta. Tengo que seguir», dijo el conductor, conduciendo hacia el solar vacío buscando espacio. «Ojalá no pinchemos o nos quedemos atascados», pensaron ambos. ¿Quién sabía qué se escondía en la hierba? El callejón por el que habían salido estaba detrás de ellos.
El solar era vasto, rodeado de árboles. Ruinas de casas salpicaban el lugar aquí y allá. Y... ¡Mira! ¿Qué es eso?, exclamó la doctora. Demian se detuvo y miró hacia donde ella señalaba. Cerca de una ruina había un coche patrulla. ¿Qué hace aquí?, preguntó la doctora Elizabeth estúpidamente. Parece vacío por dentro. Demian estiró el cuello, mirando. Supongo que deberíamos ir a mirar, dijo la doctora con incertidumbre. Ninguno quería, pero parecía que debían. Doctora y conductor bajaron. Afuera hacía frío. ¿A dónde se había ido el calor? ¿Había cambiado el tiempo a pesar del pronóstico? Lleva aquí un tiempo, susurró Demian, inexplicablemente. Tenía razón. Las ruedas del coche estaban hundidas en la tierra, la carrocería oxidada, el cristal estaba intacto, pero en efecto, nadie dentro. ¿Vino hasta aquí, abandonó el coche, se fue?, dijo la doctora Elizabeth, desconcertada. Demian se rascó la barbilla. Idiotez total, no pasa. La doctora Elizabeth miró a su alrededor. Más allá, al otro lado del solar, había otro vehículo, un camión de bomberos esta vez, también vacío. No hacía falta ser psíquico. Y también parecía llevar mucho tiempo formando parte del paisaje. La doctora no lo había notado de inmediato, escondido casi por completo por un arbusto de lila extendido, y también porque «Demian», gritó ella, «se está haciendo de noche». Se miraron el uno al otro. Ella tenía razón, eran alrededor de las 8 de la mañana, pero si no lo supieras, pensarías que el sol acababa de ponerse y la oscuridad se arrastraba sobre el solar. Además, hacía frío, y sin embargo, debería ser un día abrasador. Había sido abrasador. El calor era palpable, pero solo fuera del solar. «Vale, ya he tenido suficiente», declaró Demian. «Salgamos de aquí». La doctora estuvo totalmente de acuerdo, y los colegas se apresuraron de vuelta a su ambulancia. El sonido de las puertas cerrándose, de golpe simultáneamente fue agudo, como disparos, golpeando sus oídos. Demian giró la llave en el contacto. La doctora notó que sus manos temblaban ligeramente. No pasó nada. «¿Qué pasa?», preguntó la doctora Elizabeth nerviosamente. Lo intentó de nuevo, maldiciendo entre dientes, pero sus esfuerzos no surtieron efecto. Demian golpeó el volante con frustración. «Genial. ¿Qué demonios es esto? Supongo que el coche se ha estropeado». No responde a nada. El miedo afilaba su voz. Ver a Demian, a quien la doctora Elizabeth conocía desde hacía años, había visto en diversas situaciones, consideraba estable y tranquilo, quizás no, el más brillante pero decidido, tan visiblemente asustado, rompió algo dentro de ella. «Iremos andando», dijo, intentando no mostrar lo completamente equivocado, inquietante y anormal que se sentía todo, sin un comienzo claro, sin un final predecible. Volvieron a salir y se dirigieron de vuelta hacia la calle Arroyo del Sauce. Nubes bajas se enganchaban en las copas de los árboles. Las casas vacías miraban sombríamente. El crepúsculo se espesaba, haciendo imposible fingir que la oscuridad y el frío eran solo su imaginación. Una ráfaga de viento golpeó y la doctora se estremeció en su vestido de verano. Llegaron al callejón. Demian llegó primero. La doctora Elizabeth lo siguió un poco más lenta, sus pesadas piernas palpitando. «Necesito tratar estas varices. ¿Cuánto tiempo puedo ignorarlo?» «¿Qué?» Demian se detuvo bruscamente y la doctora Elizabeth, incapaz de frenar a tiempo, se golpeó la nariz contra su espalda. «Esto no puede ser», dijo débilmente, viendo lo que el conductor estaba mirando fijamente. El callejón terminaba en un callejón sin salida. Bloqueando el camino había una casa, la casa número 28, el origen de la llamada. Pero no podía estar aquí. ¿De qué otra manera habrían pasado por delante? Y no había estado allí media hora antes. «Mamá», susurró Demian, un hombre de 40 años, padre de 2 hijos y 2 veces casado. Realmente, pensó fugazmente la doctora Elizabeth, en los momentos más aterradores de la vida, todos recordamos a nuestras madres y las llamamos. Ella agarró el brazo de su colega. Al menos él seguía siendo real. Todo lo demás parecía una mala pesadilla. Los vehículos,
susurró Demian de nuevo. ¿Lo entiendes? Vale, está al borde de la histeria. La doctora Elizabeth le agarró los hombros con firmeza y lo giró para que la mirara. Hay una explicación para todo. Demian, ¿me oyes? Saldremos de aquí. Intentó sonar firme, pero su voz vaciló. Demian no lo notó. Su rostro se contorsionó, lastimoso como el de un niño agraviado, aunque su mirada estaba más concentrada ahora. El pánico había retrocedido ligeramente. Doctor Elizabeth, dijo, usted es una mujer inteligente, educada. Nada de esto debería ser posible, pero lo es. Esos vehículos, servicios de emergencia, policía, bomberos, solo falta la ambulancia. Bueno, ahora también está aquí. De repente, cuando Demian dijo servicios de emergencia, un clic sonó en la mente de la doctora. Recordó, el año pasado o el anterior, ¿recuerdas? Desapareció una patrulla. Hablamos de ello. Como si se la hubiera tragado la tierra, desapareció con su tripulación. Nunca la encontraron. Alguien dijo que era la segunda desaparecida, un camión de bomberos antes, como si alguien coleccionara coches de juguete. ¿Te acuerdas? Preguntó insistentemente, como si importara ahora, en este minuto. Demian no respondió, pero alguien más lo hizo. Exactamente. Hace 1 año y 8 meses. Los bomberos llevan aquí 3 años. La doctora y el conductor giraron la cabeza y vieron a un hombre mayor, corpulento, con uniforme cerca de la casa número 28. Un policía. Estaba a unos metros de distancia, sin acercarse. Al principio, la doctora Elizabeth sintió alivio. La ley, manejar situaciones difíciles, era su trabajo. Debía saber algo. Debía tener un plan. Luego pensó si le creía sus palabras. ¿Y por qué no? Había pasado tanto tiempo y él seguía aquí. ¿Qué está pasando? ¿Puede explicarlo? La pregunta salió brusca en su confusión, como un maestro regañando a un alumno revoltoso. Daria Ivanovna Novosilova, dijo el agente en lugar de responder. Nos llamaron por ella a la calle Arroyo del Sauce, 28. ¿Entonces ella está aquí? Preguntó Demian. Lo estuvo, una vez, hace años. La casa fue demolida hace mucho. La calle Arroyo del Sauce ya no existe. ¿De qué está hablando? Está justo ahí. El agente sonrió burlonamente. ¡Ja! ¡Qué suerte tenemos entonces! Nadie más la ve, pero se abrió para nosotros. Sí, se abrió, y nos quedamos atrapados aquí, sin camino de regreso. Tonterías, dijo la doctora Elizabeth con severidad, mirando a Demian, deseando que estuviera de acuerdo. Cree que no lo intentamos, dijo el agente con tristeza. ¿Salir? Pero inténtenlo, claro. ¿Quién se los impide? Es esta Daria, intervino Demian. ¿Quién es ella? Todo esto es por su culpa. Buena pregunta, aprobó el agente. Su marido la mató, brutalmente. La apuñaló 38 veces, le destrozó los huesos con un martillo. Se enteró de que estaba embarazada, decidió que no era suyo, muy celoso. Bebía como una esponja también. Se equivocó, por cierto, era suyo. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó la doctora Elizabeth en voz baja. Bueno, parece que nada. Se encogió de hombros el agente. Ella gritó. Los vecinos oyeron gritos desde el apartamento cerrado con llave. Llamaron a la policía. No querían venir. Mal barrio. Siempre pasa algo. Pensaron que eran borrachos peleando. Al final vinieron. Demasiado tarde. Los vecinos también llamaron a una ambulancia y a los bomberos. Un anciano llamó a todos los que se le ocurrió. Los bomberos nunca vinieron. La ambulancia vino por el cuerpo. Así es, amigos. Todos fueron culpables. No la salvaron. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó la doctora obstinadamente de nuevo. El agente se dio la vuelta y entró en el portal del edificio. Simplemente mala suerte, supongo, lanzó por encima del hombro. Daria se está vengando, atrayendo gente aquí. Supongo que no lo logra a menudo. La voz del agente se desvaneció en la oscuridad del portal. Entonces, ¿simplemente tenemos mala suerte? ¿Sin motivo?, preguntó Demian. Lenny me advirtió, pensó la doctora Elizabeth, recordando la pesadilla que había tenido de camino aquí. O quizás no era Lenny, sino otra cosa.
No lo había entendido. ¿Así que todos viven aquí ahora en esta casa? Insistió Demian. La doctora Elizabeth no respondió. ¿Qué podía decir? Caminó hacia el portal donde el agente había desaparecido. Dentro hacía un frío amargo y húmedo, como en un sótano. La doctora Elizabeth empezó a subir las escaleras, notando que no podía oír sus propios pasos. Parecía estar en un espacio especial que devoraba el sonido, la luz y el tiempo. Sí, el tiempo también, ciertamente. En el rellano, desplomada contra una de las puertas, había una figura, muerta hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo. Solo quedaba un esqueleto. Un uniforme de policía harapiento colgaba holgado sobre los huesos. Sin sorprenderse apenas, la doctora Elizabeth comprendió que este era su reciente interlocutor, lo que quedaba de su envoltura física. Su espíritu, aparentemente, vagaba aquí, en la oscuridad de la casa número 28, en el solar vacío, cerca del vehículo abandonado, y los demás también estaban aquí, en algún lugar, y ella y Demian se unirían a ellos pronto. Me pregunto, preguntó la doctora Elizabeth con una calma antinatural, casi conversacional, ahora que la tripulación de la ambulancia también ha llegado, ¿quedará Daria satisfecha? Ahora están todos, nadie más desaparecerá. Detrás de esta calma helada, Demian oyó claramente la pisada de la locura que se acercaba. Quiso gritar, pero su garganta se cerró, emitiendo solo un débil chillido. Sonaron voces desde arriba, o más bien, el eco lejano de voces silenciadas para siempre, que aún resonaban en este espacio muerto. Vamos a conocernos, llamó una voz de mujer fuerte desde el piso de arriba. Le siguieron pasos. Apuñalada 38 veces, destrozados sus huesos con un martillo, las palabras de la gente resonaron en la mente de Demian. Apretó los ojos, sin querer ver a la que se acercaba. Sin embargo, sabiendo que tendría que mirarla a los ojos, y mirar, parecía, hasta que la muerte lo reclamara,